Carlos, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. ¿Cómo anda? Buenas noches, Paulino. Bueno, ustedes tuvieron un encuentro hoy con el gobierno, se reunieron con Basterra, el ministro de Agricultura, Sí. tratando de apagar incendios, porque el fin de semana hubo conatos de algunas rebeliones, con protestas en Armstrong, en algunos otros puntos, Sí. asambleas que pedían volver a la ruta rápidamente, etc. La resolución es no ir a un conflicto y, por lo tanto, no determinar medidas de protesta, pese a lo que algunos quieren, por lo menos en el corto plazo. ¿Es así? Sí, sí, en el corto plazo apelamos a ir al diálogo. No, todavía es muy pronto, recién está empezando todo, más allá de la modalidad que se optó, que creo que fue la peor, enterarnos un sábado a la mañana de una resolución, cuando podríamos haber tenido de primera mano esta intención, no la tuvimos. Hemos tomado el diálogo hoy, sí rechazamos la medida, porque entendemos de que no hay espaldas en el sector como para poder hacer frente a más situaciones. Nosotros, los pequeños y medianos productores de Federación Agraria, sabemos perfectamente las limitaciones que tenemos y que son muchas, y que hoy por hoy tenemos a productores que paradójicamente producen alimentos y a la misma vez están por debajo de la línea de la pobreza en sus ingresos. Entonces, pedirle que hagan más esfuerzo, lamentablemente para nosotros es imposible. En la previa se suponía que no había margen para reducir retenciones. Lo que no se tenía claro es que iban a aumentar, y mucho menos que iban a aumentar para todos, porque en algún momento el gobierno coqueteó con la idea de hacer una segmentación para evitar este impacto en los sectores más pequeños, que es lo que Federación Agraria viene pidiendo hace. ¿Por qué cree que la decisión fue esta? La verdad que no, nosotros estamos apelando a, en este diálogo, lograr las articulaciones necesarias y que el gobierno... ¿Usted cree que podría eventualmente revisar parte de esto? Por lo menos hay un compromiso de Basterra de estudiar esta situación, ¿o no? Y sí, y aparte que nosotros creemos firmemente que es una de las posibilidades que hay, pero no solo para el pequeño productor, las distancias a puerto, no se puede tratar de una misma manera a quienes están produciendo a 700, 800 kilómetros del puerto, y con lo cual la rentabilidad se les minimiza con el solo hecho de un flete totalmente distinto, y también necesitamos que se entienda y se atienda a las economías regionales, porque por más que no tengan el mismo gravamen de retenciones, tienen un alto contenido de generación de empleo esas economías regionales y necesitan que se las potencie porque es parte de las... Son más intensivas además, la citricultura, claro, la lechería y otras cuestiones, ¿no? Y aparte que vienen a resolver parte de este problema. Caña de azúcar, hierba, tabaco. Claro, fruta, vid, toda esta secuencia de economías regionales que le dan solución y arraigo al interior del país, y que por el otro lado el que no se retiene en el interior del país viene a los conos urbanos y viene a ser un problema más de los que ya tienen. Hay un tema no menor, que es que en general el mayor aumento, porque en soja es un poco, sí eventualmente trigo y maíz, es casi un 20% respecto a lo que pagaban hasta ayer, sí, ayúdeme, pero en las economías regionales es casi un 60%, porque estaban en 5,60% más o menos, 5,6%, sí, y van a tributar el 9%. Sí, 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 sí. Hay un informe de la Bolsa de Cereales, lo podemos compartir respecto a la soja, porque la soja es como el producto emblemático, se supone que todo el mundo que siembra soja, ciclo corto, etcétera, gana mucha plata. De hecho, hoy la soja subió un poquito. No sé si podemos ver la ecuación de costos que hacen, porque finalmente hoy la rentabilidad o el margen, sí, en promedio, esto es Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires, con retenciones al 30%, como anunció el gobierno. Uno tiene que pensar que cómo se distribuirán los ingresos de la soja: 35% en impuestos, 63% costos de producción, por lo tanto quedaría un 2% de ganancia. Todo el riesgo asumido para el 2% de ganancia. Sí, 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 sí. Y si hay inundación o hay sequía, o si el rinde es menor al establecido, esa ganancia también proporcionalmente va a ser mucho menor. O sea, si esto pasa con la soja, no quiero imaginar con algunos otros productos, ¿me equivoco? No, claro. Es un producto no emblemático, pero sí cabecera de tracción, y por algo se hizo una sojización en algún momento, a pesar de que tenía fuertes retenciones, porque es un producto más barato para hacerlo y que deja un margen de rentabilidad más fuerte. O sea que en otros
seguramente, en el caso del esquema de maíz, da el 0% de ganancia. Hoy. Claro. El maíz que había tenido una cosecha récord y que por consecuencia usted entiende que podría tener algún tipo de retraso en los próximos, contracción en la producción en los próximos años. Y sí. Por lo general se estima de que cuanto más suban las retenciones, más se desalienta a la producción. Es la Bolsa de Cereales de Córdoba la que hizo el Departamento de Economía. Exacto. Este informe, quiero ser justo porque entendí que era de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que poner el hombro, hay que acompañar. Son los primeros días, son las primeras medidas. Posponer los conflictos, el paro, qué sé yo, es una señal. De todas maneras, usted entiende que hay una cuestión hasta ideológica que está atravesando un eventual conflicto con el campo, ¿no es cierto? Sí, o sea, nosotros sabemos perfectamente que lleva 6, 7 días este gobierno y no podemos arrancar de esta manera. Vale la pena hacer todos los esfuerzos. Esto no está diciendo de que vamos a aceptar cualquier cosa, estamos rechazando las medidas que se adoptaron y obviamente que vamos a hacer hincapié en esta situación especial que tiene el pequeño productor y el que está trabajando a distancia, pero queremos ir por el camino del diálogo y buscando las herramientas que generen la posibilidad de un desarrollo y un progreso del interior del país, de la agricultura familiar, del pequeño y el mediano productor, en nuestro caso, en nuestra representación, porque creemos firmemente de que son productores que tienen una gran potencialidad, pero a la misma vez tienen una gran fragilidad. Y si no se le dan las herramientas adecuadas, se caen esas familias de productores, se cae detrás el empleo que hay o las familias de los empleados y después las consecuencias son aún más graves, vienen a buscar pescado y no les permitimos el desarrollo de la caña de pescar. Se conoció el censo agropecuario casi en simultáneo a todo esto, reflejando que el 80% de los productores en Argentina tiene menos de 500 hectáreas. Sí, aparte que no es una novedad, el esquema ese 80-20 es así, el 80 es el pequeño y el 20 es el más grande y concentrado de la producción. Le insisto con la pregunta que le hice hace un ratito, cuando se reunió con Basterra, el ministro flamante de Agricultura, ¿se llevó la impresión de que hay alguna revisión posible, al menos parcial, o que es cosa juzgada, la decisión no se mueve y los primeros meses a batallar? La verdad que si tuviéramos esa sensación no estaríamos transmitiendo esto. Creemos firmemente de que tenemos la esperanza de revertir esta situación o por lo menos generar las herramientas necesarias para que el sector se pueda momentáneamente quedar tranquilo y esperar a que este diálogo dé frutos positivos y en consecuencia toda esa gente, todo ese sector productivo pueda volver a retomar su trabajo de una manera mucho más tranquila. Denis, gracias por este ratito. Cumplimento en la demanda de liberarlo 9 y 10 de la noche. Bueno, muchísimas gracias. Generoso. Hasta la próxima.